Buenos días a todos y bienvenidos a esta actividad del Centro de Estudios para la Integración Económica de CIECA, en alianza con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y el Programa Estado de la Región. Esta es una actividad, un webinar para abordar el tema de la política fiscal de Centroamérica y sobre todo su relación con los desafíos que tiene la región para alcanzar el desarrollo sostenible. Vamos a hacer un análisis muy en detalle sobre el desempeño fiscal de la región y cómo esto se vincula con la agenda de desarrollo que los países han acordado en el seno multilateral sobre el desarrollo sostenible e inclusivo. Así que para ello ya me acompaña aquí el experto a cargo. Antes de presentarlo, quiero presentarles también la dinámica que vamos a seguir. Así que para hacerles una explicación muy breve, vamos a tener una presentación magistral de unos 40-50 minutos. En ese tiempo ustedes pueden hacer llegar sus preguntas a través del panel que tienen a su lado derecho en la aplicación de GoToWebinar. Durante esa etapa no los vamos a abordar, pero sí al final vamos a tener una serie de preguntas y respuestas donde yo las iré trasladando a Abelardo. Para darles un contexto sobre nuestro expositor del día, Abelardo Medina es economista guatemalteco, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con doctorado en tributación de la Universidad Galileo y maestría en finanzas de la Universidad Rafael Andívar. Tiene una larga carrera de 14 años en la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala, la SAT, y también fue director de la carrera de Economía de la Universidad Rafael Andívar y coordinador del programa de estudios superiores en Economía de la Banca Central de Guatemala, con CEMLA y Universidad Rafael Andívar. Además de ser también pues, un reconocido docente universitario en todos estos temas y también, digamos, una fuente de referencia dentro del punto de la opinión pública. Con esto creo que estamos en muy buenas manos para abordar estos temas. Como les indiqué, pueden empezar a hacer llegar sus preguntas y las vamos a atender al final de la sesión. Una de las preguntas que normalmente nos hacen llegar, y sé que ya van a empezar a consultarla, es si vamos a hacerles llegar la presentación. De hecho, ustedes ya la pueden ver adjunta en este panel donde está la pestaña de documentos. Si la quieren consultar de forma más detenida, la pueden descargar de ahí. Y finalmente, al terminar esta sesión, se va a hacer llegar una grabación del video y la presentación también para que la puedan volver a ver y que puedan abordar estos temas en sus distintos espacios profesionales. Con eso, pues muchas gracias, Abelardo, y te dejo en el uso de la palabra. No, pues muchísimas gracias. Realmente para ICEFI es un placer interrelacionarnos con los colegas de CIECA y de Estado de la región con el propósito de abordar estos temas, que aun cuando tratan de ser lo suficientemente fiscales en el entendido de que debemos manejar todas las variables de análisis macrofiscal, también debemos reconocer que al final el propósito fundamental de nuestras sociedades es alcanzar el bienestar económico, la equidad, el desarrollo de todas estas sociedades. Entonces, debemos entender que la política fiscal es más que solo números. La política fiscal refleja el bienestar de personas, que son lo que nos importa al final. Yo los quisiera invitar adicionalmente, como lo hizo nuestro colega hace un momento, además de la presentación que ustedes podrán tener, en el portal de ICEFI, www.icefi.org, está disponible el documento Perfiles Macrofiscales de Centroamérica, volumen 8, en el cual se presenta con mayor detalle lo que vamos a trabajar y hay un capítulo para cada uno de los países en donde se puede encontrar con el suficiente grado de segregación una visión de cómo está caminando cada una de nuestras regiones. ¿Qué vamos a presentar durante durante esta alocución que vamos a tener? De alguna manera, lo que esperamos tener en el contenido, en primer lugar, es los desafíos de Centroamérica y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y luego empezaremos a trabajar con el panorama fiscal general de Centroamérica. Trabajaremos un poco con el gasto público, que nos hemos dado cuenta que en los últimos años era variable de ajuste. Posteriormente describiremos cuál ha sido la trayectoria y la composición de la carga tributaria, la cual denotamos que tiene un cierto crecimiento en los últimos años. Y platicaremos un poco del déficit fiscal y la deuda pública. Y aunque hay un mayor grado de desarrollo en el documento, platicaremos un poco sobre la sostenibilidad y la trayectoria de esta. Posteriormente hablaremos un poquito sobre el tema de la opacidad, que nos queda todavía como un tema muy pendiente en toda la región, para luego concluir.
Entonces, qué es lo que tenemos? En primer lugar, vamos a recordar que para Centroamérica el tema de los propósitos para los cuales existe la política fiscal no es nuevo. De alguna manera debemos comprender que el propósito fundamental de todas las sociedades es alcanzar el bien común, el bienestar social o el desarrollo de la población. Y esto queda totalmente plasmado en las constituciones políticas de la región. Eso quiere decir que todos los estados debieran disponer de los suficientes recursos para alcanzar eso. A la fecha sabemos que no es de esa manera. Sin embargo, todos los países de la región, en la Conferencia de las Naciones Unidas en 2012 en Río de Janeiro, cuando se aprobó la necesidad de perseguir los objetivos de desarrollo sostenible, estuvieron presentes y suscribieron esa necesidad. Eso quiere decir que nuestros países están imbuidos en la necesidad de alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Todos sabemos que los objetivos de desarrollo sostenible son una versión más amplia de los objetivos de desarrollo del milenio que algunos países lograron alcanzar con cierto éxito. Sin embargo, no todos los países de la región lo hicieron. Y debemos entender, como lo vamos a ver, usted lo puede observar en la presentación, no los vamos a ver con mayor grado de detalle, que los objetivos de desarrollo sostenible tienen 17 diferentes vectores de trabajo, dentro de los cuales uno de los más importantes es el combate a la pobreza, pero también hay elementos vinculados con la sostenibilidad ambiental y con la equidad de género, que anteriormente no se trabajaba. Y uno se pregunta, ¿qué tan bien estamos preparados para enfrentar estos objetivos de desarrollo sostenible a la fecha? Recordemos que aun cuando estuviésemos muy mal preparados y estuviésemos teniendo niveles de desarrollo sostenible muy bajos, lo más importante es que los estados dispongan de una suficiente cantidad de recursos para poderlos atender apropiadamente. Entonces empezamos a platicar cuáles son algunos elementos, no los vamos a entrar a discutir por razones obvias, que describen la realidad social de Centroamérica. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, Centroamérica tiene 46.3 millones de habitantes, en donde cerca del 70% vienen del Triángulo Norte. Y esto es muy importante porque los países donde se concentra el mayor nivel de pobreza están ubicados en el Triángulo Norte de Centroamérica. Dos de los tres países con el mayor nivel de desarrollo en la región centroamericana están en el Triángulo Sur, siendo estos Costa Rica y Panamá. Paradójicamente, también los países del Triángulo Sur tienen poblaciones más maduras, más adultas, mientras que los niveles de edad más bajo están en el Triángulo Norte. Vemos que la pobreza en Guatemala y Honduras estamos cerca de 60%, mientras que Costa Rica y Panamá presentan alrededor de 20 y 22% de pobreza. El nivel de pobreza extrema más grande en la región se encuentra en Honduras, con 38.4% de la población que es afectada por este problema. Vemos problemas de desnutrición infantil en Guatemala, que con su 48% de incidencia de desnutrición infantil, conduce, dado el tamaño de la población que tiene Guatemala, a que el 29.1% de los niños de la región estén desnutridos. En sentido contrario, por ejemplo, vemos que Costa Rica solo tiene 5.6% de desnutrición. En materia de analfabetismo, vemos que Costa Rica y Panamá tienen muy bajos niveles de analfabetismo, al extremo que estos dos países reportan niveles de 98 y 95% cercanos de alfabetismo, mientras que Guatemala solo tiene niveles cercanos al 80%. Estos elementos, y vinculados a otros aspectos con el aspecto de la informalidad económica y el nivel de empleo informal, en donde encontramos que Guatemala, Honduras y Nicaragua representan niveles cercanos al 70% de la población económicamente activa, nos hace pensar que realmente debemos tener una estrategia fiscal que genere los suficientes recursos, o sea, que haga que los recursos que tengamos sean suficientes para atender esta realidad tan compleja en materia social. Lamentablemente, incluso vemos que algunos de los países que tienen las realidades más complejas en materia de aspectos sociales no alcanzan a disponer de la suficiencia de recursos necesarios. Y algunos otros países, como el caso de Costa Rica, que a pesar que tiene un nivel de desarrollo
que para el resto de los países es envidiable, está teniendo serios problemas en los aspectos de política macrofiscal. ¿Por qué? Porque no tiene los suficientes recursos, y eso simplemente lo que está provocando es que existan riesgos para poderlo desarrollar. ¿Cuál es el panorama fiscal general de la región durante estos últimos años y especialmente en el 2016? Si nosotros tuviésemos que decir cuáles son las principales 4 ideas, diríamos que el común denominador de la región fue un intento sistemático de mantener bajo control el déficit fiscal y el control de la deuda. Y aquí encontramos que en Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala y en Honduras se hicieron todos los esfuerzos necesarios para mantener bajo control el déficit fiscal de cada país y consecuentemente también el nivel de expansión de su deuda. Panamá y Nicaragua, por el contrario, aun cuando tienen preocupación sobre este indicador, no se preocuparon tanto y tuvieron simplemente una expansión fiscal. Y entonces nos damos cuenta que básicamente cerca del 80% de los habitantes de la región centroamericana y cerca del 85% de la economía de la región estuvo inmersa en un sistema fiscal de restricción, un sistema fiscal que tuvo como propósito fundamental el control del déficit fiscal y el crecimiento de la deuda. Y aquí es donde encontramos el primer conflicto con el propósito de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Porque si el Triángulo Norte abarca cerca del 70% de la población y los 3 países del Triángulo Norte estuvieron más preocupados por alcanzar la sostenibilidad fiscal que la suficiencia fiscal y no hicieron básicamente esfuerzos por alcanzar los niveles apropiados de suficiencia fiscal, y Costa Rica, que es el otro país de gran avance en materia de desarrollo, estuvo más preocupado por controlar el déficit fiscal, empezamos a entender que alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en nuestra región es verdaderamente complicado. El déficit fiscal del país, de la región, bajó de 2.9 a 2.7, aun cuando los proyectos de presupuesto dicen que vamos a andar por cerca de 2.8 en 2017. La deuda promedio regional pasó de 40 a 40.7 del PIB. Recordemos que hay un indicador que sugiere que cuando los países de niveles de ingresos bajos alcanzan cerca de 40 puntos del PIB, el nivel de vulnerabilidad los pone en mayor riesgo. Eso quiere decir que no quiere decir que Centroamérica esté en problemas muy serios, pero sí estamos acercándonos, sin los cambios necesarios, a un cierto nivel de insostenibilidad fiscal. Para El Salvador y Guatemala, los esfuerzos por lograr la sostenibilidad parece que sustituyeron la preocupación por la suficiencia fiscal. El tamaño promedio del gobierno central en Centroamérica pasó de 18.1 a 18.3 en el presente año. Ahora bien, aquí hay que reconocer, como lo vamos a ver más adelante, que fue en ciertos países. Y para lograr el ajuste fiscal en la mayor parte de los países, se controló la contratación de trabajadores, la compra de bienes y servicios y la inversión. En Centroamérica no se presentó ninguna reforma fiscal durante el año que concluyó. De hecho, hay que reconocer que en Guatemala se intentó, pero no llegó muy lejos. En cuanto al gasto público, nos damos cuenta que realmente esta fue la variable de ajuste. El tamaño promedio de los gobiernos centrales alcanzó un pequeño aumento. Sin embargo, en Costa Rica, El Salvador y Guatemala hubo reducciones. Eso quiere decir que el aumento de los gobiernos centrales fue motivado principalmente por la expansión de Nicaragua y Panamá y por un relativo estancamiento de Honduras. ¿Qué es importante? ¿Por qué los gobiernos de la región se han mantenido relativamente constantes? Particularmente en países como Guatemala, El Salvador y Honduras, y de alguna manera en Costa Rica, hay una predominancia del contribuyente y del habitante de que existen altos niveles de corrupción, que de alguna forma es validado, como lo vamos a ver posteriormente. Eso implica un severo efecto sobre la moral tributaria de los habitantes. Y consecuentemente los habitantes lo que consideran es que no es pertinente elevar ni los impuestos ni el tamaño del gobierno hasta que se demuestre que efectivamente los recursos están siendo bien utilizados. Y entonces nos encontramos en un problema porque
se exigen nuevas o mejores servicios públicos que necesitan más recursos, pero no hay más recursos públicos porque los habitantes consideran que primero debe haberse o darse una situación de mejora en el manejo de los recursos públicos. Los principales gastos ajustados, como lo vamos a ver, fueron los gastos en adquisición de bienes y servicios, los gastos sociales y los gastos de inversión en general. Nicaragua y Panamá fueron realmente los países que mostraron crecimiento del sector público. En Panamá fue básicamente porque se retomó el plan de inversiones, mientras que en Nicaragua se estima que este crecimiento estuvo asociado al periodo electoral, que como ustedes se recuerdan se ejecutó durante el año inmediato anterior. Ahora, Honduras tuvo un pequeño crecimiento del gobierno, sin embargo, nosotros lo que vemos en esto es más que todo una consecuencia del proceso de acomodo del plan de ajuste que inició Honduras en 2014. Si ustedes se recuerdan, Honduras implementó un plan de ajuste bastante significativo en el 2014, en donde se elevó la tributación, pero también se recortaron drásticamente muchos gastos. Entonces, de alguna manera, todavía no ha terminado ese proceso de ajuste. La primera gráfica que tenemos, y que lamentablemente no tenemos el tiempo para conocerlo, encontramos que el gasto público de los gobiernos en Centroamérica disminuyó en forma sistemática del año 2016 hasta el año, desde el año 2013 hasta el año 2015. Mientras, como platicamos, en el 2016 se reporta una mejora, una ligera mejora, y los presupuestos para el presente año nos dice que se estima que va a haber un nuevo incremento. Pero si analizamos cada uno de los países, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en El Salvador, el tamaño del gobierno central ha caído drásticamente de 2013 hasta 2017 inclusive. Simplemente esa trayectoria lo que nos muestra es que el gobierno de El Salvador, con el propósito de abrirle espacios al pago de la deuda que tienen por el sistema de previsional, ha sido necesario recortar drásticamente el tamaño del gobierno central. Similar situación podemos observar en Guatemala, en donde del 2013 al 2016 hay una reducción sistemática del tamaño del gobierno. Y si bien es cierto, ellos ya prevén una mejora en el tamaño del gobierno para el año 2017, habrá que esperar los resultados finales. Igual situación pueden observar ustedes en Honduras, en donde lo que básicamente observamos es que del 2013 al 2016 hay una disminución lenta del tamaño del gobierno, salvo 2016 que hay un pequeño ajuste conforme lo platicamos, pero ya 2017 nuevamente presenta una nueva reducción del tamaño del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que en los países del Triángulo Norte hay una política básicamente de contracción del gasto público. Por su parte, Costa Rica ha hecho un gran esfuerzo para mantener relativamente constante el tamaño del gasto público. Ustedes lo pueden denotar. Por supuesto que aquí estamos hablando del tamaño de los gobiernos centrales con el propósito de que sea homogénea la información. Y entonces nos damos cuenta que en esencia Costa Rica ha mantenido su gobierno relativamente constante. Y debemos ser bien honestos que en el caso de Costa Rica, el gobierno ha intentado reducir algunos gastos que incluso debido a disposiciones judiciales han tenido nuevamente que ser incorporados. Llama mucho la atención para el presente año que Costa Rica está previendo en su presupuesto una expansión, la que no es acorde a lo que hemos visto en los últimos años. Por su parte, ustedes pueden ver que Panamá y Nicaragua sí tienen cierta expansión en materia de gasto. En materia de composición del gasto, podemos ver que en esencia los gastos corrientes para todos los países de la región, salvo para el caso de Panamá, predomina fuertemente, bueno, también Panamá, pero con menor proporción, predominan fuertemente los gastos corrientes. Panamá tiene un mayor porcentaje de gastos de capital, precisamente por la política de inversiones que han estado involucrados desde hace algún tiempo. Mientras tanto, el extremo contrario a Panamá es Costa Rica, en donde vemos que prácticamente la mayor parte de su ejecución presupuestaria se está yendo a gastos corrientes y en donde prácticamente ya no hay gastos de capital. Eso quiere decir que prácticamente Costa Rica lo que nos muestra es simplemente que las limitaciones financieras lo están obligando a financiar únicamente lo necesario para el funcionamiento. Similar situación en El Salvador y en Guatemala.
¿Qué vemos en materia de ingresos? Bueno, la carga tributaria creció ligeramente en este periodo. Hay un elemento que hay que analizar muy rápidamente, es que Centroamérica continuó dependiendo estrictamente de fuentes tributarias. A excepción de Panamá, no hay fuentes no tributarias que sean significativas. Y aquellos países que tienen explotaciones mineras han hecho normalmente negociaciones muy malas, al extremo que prácticamente los ingresos por las explotaciones mineras son cercanos a cero. Además, tampoco hubo intentos efectivos de reformas tributarias. Un elemento importante es que durante todo el periodo 2016 se mantuvieron las políticas de incentivos y de proteccionismo comercial de la región. Eso quiere decir que los aranceles básicamente siguieron su trayectoria decreciente y las políticas de incentivos fiscales, sobre todo aquellas orientadas al favorecimiento del establecimiento de zonas francas y de tratamientos especiales para la exportación o para el establecimiento de maquilas, se mantuvieron constantes. Si bien es cierto, el que se hayan mantenido constantes implica que por lo menos marginalmente no hubo un incremento de beneficios fiscales, sí son significativos y que de alguna forma drenan los recursos. Todavía en Honduras y Nicaragua, durante el año 2016, se obtuvo una especie como de coletazo de la reforma tributaria que se involucró en años previos. Sin embargo, ya ese efecto se espera que no exista en el año 2017. En Costa Rica hubo algunos cambios legales que mejoraron las facultades de supervisión tributaria y que de alguna forma mejoraron la recaudación, sin que hayan llegado a ser aspectos trascendentales. En El Salvador hubo un intento muy interesante, un cambio muy interesante en la forma de registro de las devoluciones de impuestos, que impide que se devuelvan los impuestos a los exportadores, pero que al mismo tiempo les permite que dichos valores los puedan acreditar a los impuestos de importación. De alguna forma les permitió mejorar la carga tributaria en términos netos, es decir, luego de la devolución de crédito fiscal, pero también hay que tener cuidado porque está afectando un poco la mezcla de los impuestos. Cambios interesantes en Guatemala, el advenimiento del nuevo grupo de trabajo en la administración tributaria, logró que se fortaleciera el combate judicial a la evasión y defraudación tributaria. Algunas estimaciones preliminares estiman haber recaudado 2.1 millardos de quetzales, algo así como unos 600 millones, 400, como unos 400 millones nuevos de dólares. En Honduras se cambió la dirección ejecutiva de impuestos a un nuevo ente, que es el Servicio de Administración de Rentas. Sin embargo, este ente todavía está en su etapa de administración, de organización inicial. Como ustedes pueden ver en la gráfica, la carga tributaria más alta de la región la tiene Honduras, que presentó en 2016 18.5% de carga. De alguna forma, esa carga tributaria, igual que la de Nicaragua, que son los que mostraron crecimientos en la carga tributaria en el periodo, provocó que la carga de la región pasara de 13.6 a 14% en 2016. Sin embargo, la mayor parte de los países siguen teniendo cargas relativamente bajas. Veamos el caso de Panamá, que presentó 9.7, el caso de Guatemala, que presentó 10.4, y el caso de El Salvador, que siguió manteniendo, perdón, de Costa Rica, que mantuvo 13.3%. Vuelvo a comentar que es la carga tributaria de los gobiernos centrales. ¿Qué es interesante ver sobre este particular? Que prácticamente la ausencia de cargas tributarias, de nuevas reformas tributarias, hizo de que las reformas tributarias, las cargas tributarias permanecieran constantes, salvo Honduras y Nicaragua, que recibieron los efectos de las reformas de los años previos. Las estructuras tributarias siguieron siendo razonablemente dominada por impuestos indirectos, de donde en ausencia plena de estudios de incidencia tributaria, aquí debemos ser bien claros, ICEFI recientemente hizo un esfuerzo con FIDA para tratar de establecer cierto nivel de incidencia fiscal
que es un poco más amplio que la incidencia tributaria, y se logró establecer que efectivamente las cargas tributarias en la región son razonablemente regresivas. Sin embargo, no hay un estudio específico sobre la incidencia tributaria, aun cuando se está avanzando en lograr eso. Si nos damos cuenta de eso y consideramos que efectivamente predominan los impuestos indirectos y la mayor parte de impuestos indirectos se aplican en forma regresiva al ingreso, pues entonces podríamos estar hablando de cierto predominio de impuestos regresivos, salvo el caso de Panamá. Un aspecto interesante y que merece una discusión bastante amplia que lamentablemente no tenemos en tiempo. La mayor parte de veces analizamos si la recaudación de los países es suficiente o no, pero pocas veces lo relacionamos con la productividad de sus impuestos, con los niveles de evasión. ¿Y por qué no lo relacionamos? Porque no hay una cultura efectiva de publicación de estudios relacionados con la evasión, ni de productividad de impuestos, ni tampoco del gasto tributario. En esta disciplina sí debemos reconocer que Costa Rica y Guatemala tienen, con sus diferencias y con sus limitaciones, una posición muy ventajosa con respecto a los países de la región. Prácticamente hay países como Honduras, Nicaragua y Panamá en donde no se acostumbran a trabajar estos indicadores. En El Salvador, aun cuando se han últimamente publicado algunos, todavía están muy atrasados, haciendo referencia a datos de 2013. Por esa razón, si utilizamos una proxy de la productividad del IVA, o similares, porque en el caso de Costa Rica hay impuesto general sobre ventas, nosotros podemos conocer del Producto Interno Bruto cuánto están cobrando los países actualmente, atendiendo las tasas que tienen disponibles. Y entonces podemos ver algunas trayectorias interesantes. Por ejemplo, en el caso de Guatemala podemos observar que su nivel de productividad del IVA era de 46 puntos en el año 2012 y en el año 2016 es de 40.5. Eso significa que en los últimos años, en los últimos 5 años, han perdido básicamente 6 puntos de productividad del IVA. Y de alguna forma empezamos a entender por qué hay una percepción por parte de los contribuyentes que el sistema tributario no es justo. Recordemos que el sistema tributario se percibe que no es justo cuando hay personas que perciben beneficios fiscales y también cuando hay personas que evaden los impuestos. Entonces la productividad nos dice que el sistema tributario es menos productivo por una de las dos causas que mencionamos. Las dos combinadas y que puede ser que incluso las dos hayan crecido en forma similar. Entonces, en el caso de Guatemala, obviamente la menor productividad implica que hay personas que están dejando de pagar impuestos. El sistema tributario es menos justo. Pero igual situación podríamos estar denotando en el caso de Panamá, que tiene una caída de 43 puntos a 36. En el de Costa Rica, ustedes pueden denotar que aunque no es IVA realmente, también hay una reducción en la productividad de cerca de 2 puntos. Y que obviamente son recursos que bien podrían estar haciendo falta al gobierno costarricense para sufragar el déficit fiscal. Noten que en El Salvador tenemos una caída interesante de cerca de 6 puntos también a partir del año 2012 y que llama la atención porque El Salvador siempre, desde hace varios años, tiene el IVA de la base más amplia. De alguna forma es el que tiene menos exenciones establecidas. Pero de alguna forma la caída en la productividad pudiera estar asociado no solo a los nuevos incentivos fiscales que otorgó el gobierno de la República en 2014, sino también a una profundización de la informalidad económica. El caso que nos da un poco de dudas, aunque obviamente hay que analizarlo con más cuidado, es el caso de Honduras. Porque a partir de su reforma tributaria en 2014, aunque hubo algunos cambios en las exenciones, presenta una buena mejora en la productividad. Habrá que analizarlo con mayor cuidado, pero si esos datos se validan en el largo plazo, implica que Honduras ha logrado recaudar más de lo que recaudaba antes. ¿Qué vemos en materia del déficit fiscal y la deuda pública? De alguna manera, aunque solo en Honduras y en El Salvador ya están específicos en materia legal,
hay una cierta vigencia de reglas fiscales tácitas, implícitas o formales. Eso se da particularmente en los países de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Honduras. ¿Por qué? Porque el propósito fundamental es que todo el manejo del gasto iba a estar asociado a la regla de no aumento en los niveles de deuda, no aumento en el déficit fiscal. De esa forma, como lo platicamos, se trató, se hizo todo lo posible porque la deuda de la región no creciera. Y aun cuando creció de 40 a 40.7 en 2016, lo que nos damos cuenta es que prácticamente El Salvador, Guatemala, Honduras mantuvieron los valores de deuda en forma controlada. Sin embargo, siguiendo los estándares que han dado a conocer los entes internacionales, El Salvador, Costa Rica y Honduras, pudiéramos platicar que tienen niveles cercanos a reportar deuda insostenible. Sin embargo, el caso de El Salvador es el más delicado, no solo por la dolarización económica, que le quita flexibilidad para manejo monetario, sino también por el creciente peso del sistema previsional. Costa Rica y Panamá han logrado mantener sus calificaciones soberanas. Es bien importante ver que Panamá es el único país de la región que sigue teniendo calificación de deuda a nivel de inversión. Costa Rica lo tuvo hace varios años, pero debido a la situación macrofiscal la perdió. Incluso hay que reconocer que Costa Rica ya soportó una reducción en su nivel de calificación con Standard & Poor's. Honduras, luego del ajuste practicado en el año 2014, ya tiene una mejora en su calificación. En el caso contrario, El Salvador tuvo que soportar en forma sostenida varias reducciones de la calificación. Y actualmente tenemos enterado que todavía sigue teniendo la calificación de CCC, considerado de alto nivel de especulación. Y aquí hay un elemento que debemos considerar. Nicaragua no podemos hablar de que presente niveles de deuda insostenibles. Sin embargo, atendiendo a la situación de Venezuela y que Nicaragua ha negociado mucha de su deuda con contratos petroleros vinculados con el convenio ALBA y con PDVSA, sí hay una preocupación que la situación venezolana vaya a desembocar posteriormente en un problema real de insostenibilidad de deuda en Nicaragua. Primero platiquemos un poco sobre el déficit fiscal. Y ustedes van a ver de que El Salvador y Guatemala tuvieron una política o tienen una política clara desde 2013 hasta 2016 de reducir el nivel de déficit fiscal. Obviamente, en el caso de Guatemala es mucho más delicado, no porque el déficit sea bueno, sino porque si la política de reducir el déficit fiscal es lo que lo ha motivado, y Guatemala al mismo tiempo tiene el nivel de carga tributaria más bajo de la región, quiere decir que la variable de ajuste ha sido el gasto. Lo importante entonces es que el gasto no crezca, pero atendiendo a los problemas sociales que tiene este país, pues es muy preocupante porque entonces es muy claro que importa más para las autoridades fiscales y monetarias el tener un déficit controlado, una deuda baja, pero sin que les importe mucho la sostenibilidad, la suficiencia del bienestar social. Por el contrario, ustedes pueden observar que Costa Rica, a pesar de que tiene un problema complicado de deuda creciente, sus niveles de déficit fiscal han estado por arriba de 5 puntos. Honduras, por su parte, redujo drásticamente los niveles de déficit. Ustedes pueden ver que cuando empezamos el año 2013 tenía déficit de 7.9, pero lo llegó hasta 2.8 en 4 años. Pero eso fue consecuencia del plan de ajuste, que combinó tanto una reforma tributaria como un apretamiento significativo del gasto. Obviamente esto ha provocado que no solo se vea bien para el Fondo Monetario Internacional, sino para los calificadores de riesgo internacional. Sin embargo, volvemos a lo que platicamos. Hay que tomar en consideración que Honduras es el país de la región que tiene el nivel de pobreza extrema más grande. Entonces hay que verificar que este impacto no vaya a ocasionar posteriormente un empeoramiento de la situación fiscal.
Platicábamos del Salvador, también una dignificación. El Salvador es bien interesante porque puede aparentar que en el año 2017 están presentando o preparándose a tener superávit. Realmente no, lo que pasa es de que es la forma como preparan los datos, como presentan los datos, pero nosotros usamos solo datos oficiales. En materia de deuda, podemos ver que las deudas crecientes en forma sistemática son las de Costa Rica y El Salvador, como ustedes lo pueden observar. Costa Rica, en la secuencia que tenemos, presenta un aumento de 9 puntos de la deuda sobre el Producto Interno Bruto en solo 4 años. El Salvador presenta un incremento de 4 puntos. Hay que reconocer que en el caso de El Salvador, aquí sí le estamos incorporando, a diferencia del resto de países de la región, el dato del sistema previsional. Si le excluimos a El Salvador el dato del sistema previsional, el gobierno central tendría 44 puntos. Sin embargo, en el caso de El Salvador lo preferimos dejar precisamente porque es una especie como de engaño el no incluir. Vemos que en el caso de Guatemala, que era lo que comentábamos, Guatemala tiene la deuda más baja de la región e incluso es decreciente. Y entonces dice uno, bueno, todo parece indicar que para las autoridades monetarias y las autoridades fiscales de Guatemala, pues lo más importante es mantener el saldo de la deuda pequeño, precisamente por el hecho de que hay bajos ingresos, sin que eso importe mucho a la hora del bienestar. Algunos elementos que creo que se deben profundizar con mayor grado de detalle en el documento que les mencioné de perfiles macrofiscales, pero algunos elementos que son importantes considerar. Por ejemplo, ¿quién es el tenedor de la deuda de la región? Y nos damos cuenta que ese tenedor de la deuda puede implicar ciertas presiones y cierto grado de rigidez en el grado de manejo de la deuda. Por ejemplo, en Guatemala, el porcentaje mayor de la deuda lo tiene el sector privado y principalmente el sector privado bancario. Eso de alguna forma logra cierto grado de corporativismo entre el sector privado y el gobierno. Y por supuesto le da cierto problema de rigidez al gobierno y al mismo tiempo le ocasiona riesgo al sector bancario si existiera un problema de no pago. Y eso precisamente es lo que pasó en El Salvador. Si ustedes se dan cuenta, en El Salvador, la tenencia del sector privado de la deuda pasó de 62 a 74% en 4 años. Y hoy el sector bancario salvadoreño está en riesgo precisamente por el hecho que el gobierno de El Salvador está teniendo algunos problemas de pago de la deuda. Por el contrario, ustedes pueden ver que en el caso de Nicaragua, el mayor tenedor de la deuda de Nicaragua son instituciones multilaterales. Obviamente eso va a permitir que la tasa de interés sea más baja y sí le va a ocasionar a Nicaragua más rigideces por la falta de velocidad de estos organismos. Pero de alguna forma, cada país va a tener que sopesar sus ventajas y desventajas. El caso de Costa Rica es bien interesante porque el principal tenedor de la deuda es el sector bancario. Aquí aparece privado, el sector privado bancario, pero la mayor parte de la banca tenedora es de propiedad pública. Pero el tratamiento que le dan a Costa Rica en materia de cobro de interés es como que fuera banca privada. Como ustedes lo pueden ver en esta nueva diapositiva, en donde nos damos cuenta que la tasa de interés más alta que se cobra al gobierno central por la tenencia de la deuda es en Costa Rica. Eso quiere decir que en Costa Rica son parte de la misma familia, pero no le dan tratamiento de familia en materia de cobro de intereses. Y como lo reflejamos, Nicaragua es el que tiene la tasa más baja de interés. Algunos elementos muy rápidos en cuanto a la vulnerabilidad fiscal. Nos damos cuenta que la relación deuda del gobierno central contra el Producto Interno Bruto, algunos indicadores sugieren de que cuando se sobrepasa el 40%, los países tienen más riesgo de caer en insostenibilidad fiscal. Y bajo este punto de vista, Costa Rica, El Salvador y Honduras estarían en ese rango. Y Panamá estaría alcanzado. Debo ser bien claro que los tamaños económicos de Costa Rica y Panamá no serían necesariamente el 40%. Simplemente es para efectos de homogeneizar el análisis. Por su parte, en el caso de Guatemala, podemos observar que Guatemala no tiene ningún problema cuando analizamos la deuda contra el Producto Interno Bruto.
Sin embargo, cuando ya se analiza la deuda del gobierno contra los ingresos totales, nos damos cuenta que nuevamente Costa Rica, Panamá, por razones del canal, y el caso de El Salvador tienen problemas de vulnerabilidad de su deuda. Y Guatemala ya se acerca a tener más problemas porque el nivel de carga tributaria es relativamente baja. Eh, este análisis que tenemos y que puede observarse de mejor forma en perfiles macrofiscales, lo que nos dice es que si lo que nosotros queremos analizar es la sostenibilidad fiscal, tendríamos que realizar algún ajuste positivo o negativo para que el saldo de la deuda no creciera en el mediano plazo. Estos análisis de la brecha primaria de mediano plazo se realizan a partir de los planes macrofiscales de mediano plazo que presentan los países para el periodo 2016-18. Y si asumimos cierta responsabilidad en los países para que el pronóstico mediano plazo sea válido, eso implicaría que los países que tienen que hacer un ajuste para que su deuda no crezca tendrían que ser Costa Rica y Guatemala. Costa Rica tendría que hacer un ajuste equivalente al 2.4% del Producto Interno Bruto. Eso implicaría que necesitaría mejorar la recaudación en 2.4 o reducir el gasto en 2.4 para que el salto de la deuda no crezca. De igual situación en Guatemala, pero el nivel es mucho menor, 0.6. Los países de Honduras, Nicaragua y Panamá, atendiendo a lo que presentaron en sus estimaciones de mediano plazo, incluso podrían reducir el nivel tributario o aumentar el gasto. No obstante, aquí debemos ser muy cuidadosos, lo presentamos porque es un elemento científico, pero nos da cierta desconfianza con Honduras y Nicaragua, particularmente porque no hemos observado que haya mucha confiabilidad en los datos que ponen en sus marcos macroeconómicos de mediano plazo. Por último, tenemos la calificación de riesgo otorgado a los países y está el periodo 2013-2017. Y lo primero que encontramos al último es Panamá, en donde prácticamente Panamá no ha visto ningún cambio en la calificación que le otorgan las principales empresas dedicadas a la calificación de riesgo. No ha habido ningún cambio, siguen manteniendo el nivel de inversión. Guatemala, que es otro país, que ustedes se dan cuenta que en esencia, salvo cierto cambio en la tendencia, Guatemala mantiene constante la calificación. Y ahí es donde encontramos que el propósito fundamental de las autoridades fiscales y monetarias de este país, lo que les importa es mantener constante la calificación, dar la idea de un marco macroeconómico estable, aunque no implique ninguna mejora en el bienestar. Por el contrario, ustedes pueden ver que El Salvador, debido a la situación, particularmente en el manejo del sistema previsional, de la deuda del sistema previsional, ha caído significativamente, sostenidamente varias veces de la calificación. Y aquí en porque fue preparado antes de que le bajaran a El Salvador, ya tiene calificación de CCC. Costa Rica, como ustedes pueden notar, ya soportó una disminución en el caso de su calificación en Fitch Ratings. También hay una reducción en la tendencia en Standard & Poor's. De alguna forma lo que nos está diciendo que hay una mayor preocupación. Un último elemento que le preocupa a todos los centroamericanos y es la opacidad. Cuando tenemos la oportunidad de platicar con diferentes entes a nivel centroamericano, cuando tenemos la oportunidad de platicar con muchos contribuyentes, básicamente nos damos cuenta que hay un discurso sistemático en la región. No estamos de acuerdo que los gobiernos, no importa si es para el bienestar social, aumenten su gasto hasta que se den dos condiciones. Uno, que aumente la recaudación reduciendo la evasión, y el otro es que el gasto sea utilizado en forma transparente. Y nos damos cuenta que esta situación, la parte final, la de la opacidad, es un tema todavía realmente pendiente. De acuerdo a los datos que nos presentan los organismos internacionales, podemos observar que hay realmente pocos avances en materia de transparencia. Honduras y Nicaragua mantuvieron los comportamientos más opacos,
El Salvador ya empezó a publicar cifras con retraso. En Guatemala, aun cuando hay algún esfuerzo por aparentar tener presupuesto abierto, la mayor parte de los entes internacionales todavía no lo perciben. Por ejemplo, de acuerdo a Transparencia Internacional, Nicaragua, Guatemala y Honduras son los países con mayor percepción de corrupción en la región. El Foro Económico Global lo que dice es que los índices de desviación de fondos públicos siguen mostrando las calificaciones más débiles para El Salvador y Guatemala. Y mientras tanto, el Open Budget Index que nos reporta que Guatemala y Honduras mostraron retrocesos, mientras que Costa Rica, El Salvador y Nicaragua presentaron las mejores evaluaciones. Y esto es cabalmente lo que tenemos publicado acá. Ustedes pueden observar que Costa Rica, El Salvador muestra algunos avances, pero Guatemala y Honduras muestran algunos retrocesos. Eso quiere decir que en materia de opacidad todavía hay mucho campo. Bueno, al final, en una presentación muy rápida, porque lamentablemente no teníamos mucho tiempo para profundizar, o que nos hubiéramos permitido la oportunidad de interrelacionar, que vamos a tratar de hacer unas preguntas y respuestas. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este análisis muy rápido de la situación? Podemos ver que el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible parece que es una tarea que está actualmente fuera de alcance para algunos de los países de la región. Y entonces lo que nos damos cuenta es que algunos gobiernos lo que hacen es adquirir compromisos, pero no tienen ni los recursos y parece que ni siquiera la voluntad para poderlos atender. O sea, no hay interés fiscal por crear los espacios necesarios para su atención. Y aquí lo que observamos es que particularmente en el Triángulo Norte, esa falta de interés es más clara. No parece que haya interés por atender los objetivos de desarrollo sostenible, porque el interés fundamental es la sostenibilidad fiscal. Y lo que nos preocupa en esto probablemente más grandemente es el caso de Costa Rica, que de mantener esa trayectoria fiscal está poniendo en riesgo todos los avances en materia de desarrollo que logró crear durante muchos años. No parece que durante 2017 vaya a haber algún cambio, al igual que 2016 parece que la intención de reformas fiscales o tributarias parecen estar fuera de discusión. Recordemos que la reforma fiscal, que podría involucrar elementos de gasto, elementos de transparencia, no parece que esté siendo objeto de una discusión real. En Honduras hay algún esfuerzo por implementar algún elementos de pacto fiscal. Sin embargo, las últimas reformas en Honduras han sido más negociadas solo entre el sector público y el sector empresarial, lo que le resta mucha transparencia. En el caso de El Salvador hay alguna discusión, pero no va dirigida precisamente a alcanzar una sostenibilidad fiscal de largo plazo, sino está más intentando sacarlos del problema de falta de liquidez que tienen en el corto plazo. Pues Nicaragua no tiene, al menos que lo conozcamos, ningún intento real por mejorar la transparencia. Y en el caso de Panamá, ellos están muy interesados en ganar más posiciones en materia de infraestructura. El caso de Guatemala está fuera de discusión, no hay ningún intento de corto plazo en ganar más reformas fiscales o tributarias. Lo que percibimos es que el gasto fiscal continuará siendo la variable de ajuste y la deuda pública seguirá creciendo lentamente. Sobre todo en Costa Rica, en el caso de El Salvador, salvo que haya algún cambio en el tratamiento al sistema previsional, y en el caso de Honduras, Guatemala, bueno, y en el caso de Panamá también va a crecer un poco, pero ellos no nos preocupa tanto por el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto. Y por supuesto, seguiremos viendo que la transparencia regional seguirá siendo, como estamos viéndolo, un problema de difícil atención. Hay muchos aspectos que trabajar, estamos aquí para atender las preguntas, que nos dé el tiempo, por supuesto, y si no, seguiremos estando a disposición con mucho gusto en ICEFI. Un placer y muchísimas gracias. Muchas gracias, Abelardo, por esa importante presentación. Creo que al final, como decías, es un tema que tiene muchos aspectos a abordar y que no vamos a considerar en su totalidad aquí, pero es un buen punto de partida, creo yo, para
por lo menos empezar a resolver algunas de las dudas más importantes. Justamente como les comentaba anteriormente, la idea de este segmento a continuación es que nos puedan hacer llegar sus preguntas por el medio del panel que está a su lado derecho. En ese sentido, ya tenemos varias aquí que vamos a ir pasando, pero por favor háganos llevar sus comentarios y que esta pueda ser una discusión un poco más amplia. Digamos una primera pregunta aquí. Milagros García dice: buen día, excelente webinar. Quisiera conocer cómo observa Panamá con el tema de la ampliación del canal y el crecimiento económico que puede marcar una cierta diferencia de sus pares en Centroamérica. Sí, indiscutiblemente Panamá está muy como diríamos nosotros, Panamá es de otras ligas a la par de la región. Aun cuando Costa Rica ha recuperado su ritmo de crecimiento económico en los últimos 2 años y Nicaragua está recuperando también cierta dinámica, Panamá está muy por encima. Y la ventaja de Panamá es que aun cuando esté contratando mucha deuda para la ampliación del canal, como lo hizo, como contrató deuda para la construcción de carreteras, ellos no han permitido que su deuda crezca mucho por razones del crecimiento económico. Tal vez el principal problema en Panamá es el factor vinculado a la opacidad en los flujos internacionales de recursos. De hecho, Panamá, sobre todo con los problemas de Mossack Fonseca y los problemas que han estado vinculados a la poca transparencia del sistema bancario, podrían ser una preocupación en el mediano plazo, pero al menos su dinámica interna le da la posibilidad de seguir siendo líder regional en esta cosa. Yo sugeriría que Panamá le pusiera más atención a los problemas de transparencia. Juan Rodríguez nos hace llegar la siguiente pregunta. La correlación en la disminución de la población económicamente activa joven, es decir, en Costa Rica y Panamá, con el aumento de población joven en el Triángulo Norte, ¿qué más o menos impacto tendría este tema en el sentido en que se debe vincular esa dinámica poblacional con el tema del bienestar social? Básicamente es parte de la dinámica propia de la sociedad. Si nosotros nos damos cuenta, en Europa, por ejemplo, muchas de las sociedades son sociedades adultas, incluso sociedades que ya ponen en riesgo el crecimiento poblacional. Pues básicamente es lo que pasa en nuestros países. Conforme la sociedad se va haciendo más desarrollada, se va haciendo más culta, más educada, mejor tratada, con mejores servicios, la población tiende a hacerse más adulta. De alguna forma, la diferencia de edades en la población lo que nos muestra es que estamos hablando de 2 niveles de desarrollo, el nivel que tiene Panamá y Costa Rica con el nivel que tiene el resto de la región. Y entonces, ¿qué países deberían estar poniendo más atención a su desarrollo? Pues los países del Triángulo Norte. Y por supuesto, los países del Triángulo Sur deben estar preocupados por mantener ese nivel que ya alcanzaron. Es parte de la dinámica social normal. Bueno, de hecho esto es relacionado con el tema del bono demográfico que estuvimos viendo en el webinar anterior. Por ahí también está el recurso en nuestra página de YouTube si quisieran abordar ese tema más en detalle. Creo que agarrar el tema fiscal junto con eso es muy, muy interesante. Para seguir con las preguntas, Oscar Campos Molina nos pregunta: ¿qué factores o elementos debería considerar El Salvador para mejorar la suficiencia fiscal por encima de la sostenibilidad fiscal? Y si se pueden atender ambos, ¿qué hacen en ese caso? Bueno, indiscutiblemente para El Salvador hay un problema que tienen y que está vigente en el Triángulo Norte, que es la migración. O sea, lo primero que tiene que buscar El Salvador es qué mecanismos de trabajo y de formalización económica crea en el país para no estar expulsando permanentemente salvadoreños hacia Estados Unidos. Y todos sabemos de que cuando se han hecho evaluaciones de los amigos en El Salvador, ¿a qué aspira el salvadoreño cuando cumple la mayoría de edad? A irse al resto del mundo, particularmente Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en El Salvador? En primer lugar, crear suficientes mecanismos de trabajo, suficientes oportunidades para que no tengan que salir los salvadoreños al resto del mundo.
Ahí es donde viene el punto. ¿Cómo hacemos para que tenga el gobierno los suficientes recursos? Bueno, primero lo que tendríamos que hacer es combatir fuertemente los niveles de evasión, lo vimos, la poca productividad del IVA, pero también hay que eliminar todos estos privilegios fiscales que durante mucho tiempo han estado otorgando los gobiernos. Y aquí ni siquiera podemos hablar de diferencias teóricas, filosóficas, porque los mismos tratamientos preferenciales al sector empresarial le ha dado los diferentes grupos de los tipos de empleo de gobierno en El Salvador. Yo creo que debemos crear condiciones de trabajo, debemos incorporar a la producción, debemos crear mecanismos de salud y educación y poco a poco se iría recuperando. Sí se pueden alcanzar los dos niveles, por ejemplo, algo que sí es muy importante es que la tributación en El Salvador debe empezar a recuperar el ritmo de que quien tiene más ingresos pague más, pero también debemos avanzar hacia tener un sistema de renta mundial. O sea, no puede ser que nuestros países, El Salvador a la cabeza, tengan tantos millonarios y sobre tantos millonarios que tengan dinero fuera de la región y que no paguen los impuestos, pero que sí reciban servicios dentro del país. Ahí se puede trabajar para lograr alcanzar también la suficiencia fiscal. Es un trabajo complejo, pero ya incluso ICEFI en su momento presentó un estudio largo que fue financiado por la cooperación internacional en donde se define una cierta hoja de ruta para alcanzar esto. Alejandro Calderón nos hace dos preguntas que son más por el lado de la metodología, que no le queda muy claro exactamente qué es lo que mide la productividad del IVA, y la segunda es cuáles son los métodos que se usan para calcular el tamaño del sector informal. Esto en razón de que es un factor muy importante. Bueno, hay dos cosas. Para calcular la productividad del IVA hay varias formas, o sea, no hay una única metodología. La más sencilla es relativamente simple. Si nosotros asumimos, no es correcto, pero si asumimos que el Producto Interno Bruto es fuera la base de cálculo del IVA, simplemente lo que se hace es que se divide la recaudación realizada dentro del Producto Interno Bruto multiplicado por la tasa del impuesto al valor agregado que se tiene en cada país. Al Producto Interno Bruto obviamente hay que restarle antes lo que se recaudó de IVA para que no haya un doble cálculo. Y entonces aquí el valor lo que nos va a dar es cuánto se recauda de lo que se debiera recaudar si el Producto Interno Bruto fuera la base de cálculo. ¿Por qué lo hacemos en función del Producto Interno Bruto? Porque no todas las bases de cálculo de la región son iguales. Algunos tienen primariamente el gasto de consumo privado, pero hay algunos otros que tienen el gasto público, hay algunos otros que incorporan el gasto de las organizaciones no gubernamentales, etcétera. Entonces, para evitar esa multiplicidad de bases de cálculo, se hace con el Producto Interno Bruto. Lo que muestran al final es cuánto se recauda de lo que se debiera recaudar si el Producto Interno Bruto fuera la base gravable. Y no importa tanto el valor, lo más importante es la trayectoria, porque dado que estamos utilizando la misma metodología, lo que se denota es un mejoramiento o un empeoramiento en el largo plazo. Eso es lo más importante. Con respecto a lo del sector informal, eso lo calcula cada país. Cuando hace sus encuestas de ingresos y gastos o encuesta de condición de vida, dependiendo en qué encuesta lo haga cada uno de los países, se refleja qué porcentaje de la población se está realizando sus actividades al margen de formalidad. Normalmente se dice que son las personas que hacen actividades por su cuenta propia o que son sus propios jefes, ¿verdad? Pero eso es cada uno de los países en los que lo hacen. Quizá más bien desde el punto de vista no tan metodológico, también hay varias preguntas que hablan del tema de la informalidad. En este caso, Rodrigo Sánchez nos pregunta en Guatemala, pero es un tema que se replica con sus diferencias en la región. De básicamente cómo enfrentar la evasión fiscal que existe al este sector no estar dentro del aparato. Esta es una pregunta muy interesante y para eso hay que ver, primero, como nosotros acostumbramos a decir, primero hay que ver cómo lo resolvieron otros. Y nos damos cuenta que en primer lugar el problema de la informalidad no es un problema que se debe atender en forma unidimensional. Por ejemplo, hay muchas personas que lo que dicen es que al sector informal lo que hay que hacer es facilitarle los procedimientos en la administración tributaria para su regulación. Para nada.
O sea, ese es probablemente uno de los más grandes mitos en materia fiscal que existe. Hay que recordar en primer lugar que el sector informal, en primer lugar para la región centroamericana, es un resultado de la economía de sobrevivencia. Por ejemplo, les gusta a muchas personas decir que los centroamericanos por naturaleza somos emprendedores porque nos gusta trabajar por nuestra cuenta. Y sí, efectivamente hay mucha gente que le gusta eso, pero la mayor parte de las personas que buscan hacer una empresa o tener alguna actividad que les dé ingresos es precisamente porque no tienen posibilidades de encontrar un mecanismo de ingresos y por lo tanto hacen lo que pueden para sobrevivir. Entonces, gran parte de nuestra informalidad es economía de sobrevivencia, pero también tenemos problemas como el contrabando, tenemos problemas como el grupo empresarial que decide esconderse dentro del sector informal para no pagar impuestos. Entonces, solo en estos dos elementos ya hay una bidimensionalidad, pero en muchos países se ataca combatiéndolo, no solo con formalización, con darle capacitación a ciertas personas, con garantizarle que con los impuestos que paguen van a tener acceso al servicio social, etcétera. Es un problema muy complicado para atenderlo en este momento, pero no se puede atender en una forma inmediata ni unidimensional. Hay que trabajarlo en diferentes dimensiones. Creo que también hay varias preguntas de países individuales. Entonces, Jorge Velázquez Fuentes nos hace la pregunta de si Guatemala debería incrementar su impuesto fiscal actual 12% al corto plazo para posicionarse de mejor manera respecto a sus pares de la región. ¿Y qué opinión le merece a Guatemala al mediano plazo? Bueno, el tema este del aumento de la recaudación fiscal en corto plazo versus otras partes, no sé si tienes algún comentario. Bueno, la verdad es de que Guatemala, lo primero que debe preocuparse Guatemala es no cómo se va a volver competitivo con el resto de sus pares centroamericanos, porque si Guatemala estuviera pensando en atraer inversión por el nivel de impuestos que pagamos, pues aquí en Guatemala, como nosotros decimos, debiera haber cola de empresas, porque Guatemala tiene la carga tributaria más baja de la región en todas las dimensiones. O sea, no es ese el elemento de la competitividad. Hay otros elementos, por ejemplo, cuando uno le pregunta, y esto lo pueden ver ustedes en el índice de competitividad global, cuando le pregunta uno a los empresarios cuáles son los elementos que le importan más a los empresarios, se encuentra que en primer lugar está la delincuencia. Y esa delincuencia no se ataca rebajando impuestos, o sea, se ataca por medio de la implementación de programas públicos. Entonces, a Guatemala es al país de la región que más le debiera interesar cobrar más impuestos. Claro, aquí estamos, en Guatemala es una situación, como lo platicamos, en donde la gente dice, no, yo no pago más impuestos porque se los roban, y de alguna forma tienen razón. Entonces es un mecanismo combinado en donde hay que ir elevando los impuestos a través de la rebaja de elevación, a través de la reducción de la corrupción, para pensar en corto plazo el hacer una reforma tributaria que lleve a que los que tienen más dinero, aquellas personas que tienen su dinero colocado en el resto del mundo y que gozan sus beneficios de estar en el país, paguen por ello. Es parte del proceso. Lo que debe primariamente los guatemaltecos es preocuparse cómo hacer para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y preocuparse en segundo plano cómo voy a ser competitivo con el resto del mundo, porque hasta hoy esa estrategia de tratar de cobrar menos impuestos para ser más competitivo, ni nos ha hecho más competitivos y no ha logrado obviamente que las personas estén bien dentro del país. César Melgar nos pregunta que además de la recaudación, para tener un sistema fiscal óptimo se debe tener una buena calidad en el gasto ejecutado, y si tienen alguna recomendación para mejorar esa calidad tomando en cuenta la cierta falta de voluntad política. Básicamente, totalmente de acuerdo con nuestro amigo. O sea, cuando uno habla de la moral tributaria es una variable que podemos decir que tiene por lo menos 4 diferentes factores que la influencian. El primer elemento de la moral tributaria es que haya una percepción del ciudadano de que los recursos están siendo bien utilizados. Y el problema es que esa percepción, al menos en Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, en Nicaragua, no se puede obtener una percepción de esta manera actualmente, pero al menos en estos 4 países, en Panamá también, pero ha cambiado un poco.
se tiene la percepción de que los recursos están siendo mal utilizados. Y entonces cuando se tiene esa percepción, realmente es muy difícil. Y lo que estamos tratando de hacer algunas entidades de sociedad civil es contribuir con el Open Budget Index, tratando de construir algunos informes y algunos reportes que los gobiernos deben entregar obligatoriamente en forma periódica para que por lo menos se conozca que están manejando los recursos. Y lo paradójico en el caso de Guatemala es que Guatemala tiene un par de sistemas como el SICOIN, que permite que prácticamente todo el mundo tenga acceso a la información, pero aún así se manejan los datos que se publican en el SICOIN. Entonces, el tener la información disponible no garantiza que va a estar bien utilizada. Eso quiere decir que debemos avanzar a exigirle a los entes como las Contralorías de Cuentas que efectivamente hagan su trabajo de verificación y nosotros como sociedad civil tener un control más permanente sobre el uso y la disponibilidad de los recursos. Juan Rodríguez nos hace, regresando al tema de la migración, nos hace la pregunta siguiente: ¿cómo se pueden frenar los fenómenos de migración hacia Estados Unidos vinculados en este sentido las soluciones con las políticas fiscales? Por ejemplo, dice, no existe un mecanismo que otorgue ventajas al autoempleo o condiciones óptimas de desarrollo para sociedades cooperativas o modelos sostenibles auditados por mecanismos internacionales. Yo creo que nuestro amigo pues ya nos dio la respuesta parcialmente, ¿verdad? Porque obviamente lo que debemos ser los centroamericanos es muy creativos. Y gran parte del problema que hoy tenemos es que ahora que llegó el señor Trump a Estados Unidos, pues se nos paró el pelo por la posibilidad de que fuera a deportar a muchos connacionales de allá. Y se nos paró el pelo precisamente por la dependencia que hemos adquirido de Estados Unidos. Pero el problema no está en Estados Unidos, el problema está en nuestros países, que es donde debemos crear condiciones y debemos ser muy creativos creando condiciones de producción, de empleo, de autoempleo, para que no tengan los centroamericanos la necesidad de ver hacia adelante, hacia afuera, hacia arriba. Tenemos que crearles condiciones y ahí sí tenemos que ser muy creativos. El sector fiscal, y aquí viene el punto, el propósito del gobierno debiera ser colaborar con la iniciativa privada para que la iniciativa privada fuera muy productiva, pero ser productiva no necesariamente se alcanza solo a través de incentivos fiscales. Los empresarios son productivos con más carreteras y mejores carreteras, con mejor seguridad, con mejor educación, con mejor salud. Pero si no tenemos recursos para eso, entonces resulta que el mismo sector privado no es productivo, no es competitivo, porque el gobierno no hace su parte. Pero el gobierno no hace su parte porque el sector privado no paga impuestos. Entonces es parte de la dinámica, es una madeja bien enredada que tenemos que aprender a desenredar para poder avanzar. Si no, está difícil que lleguemos a muchos lugares. Y aquí hay un elemento bien importante. En todos los países del mundo hay migración, pero hay países como los países asiáticos que han creado un esquema fiscal con cargas tributarias no tan altas, 20, 22, 24%, pero que permite que los gobiernos creen las condiciones necesarias para que la iniciativa privada sea productiva. Pues por lo menos nosotros deberíamos estar apuntando hacia eso, pero lo que nosotros buscamos como estamos viendo es simplemente despreocuparnos, tratamos de no pagar impuestos porque creemos que ese es el propósito de la competitividad. Tenemos que avanzar a ver hacia otros lugares de cómo lo han logrado resolver en otros países. Justamente relacionado con eso viene el comentario de Rodrigo Sánchez Viesca, que dice que en definitiva se toma muy necesaria la mejora de la recaudación fiscal, a la parte también la transparencia y la probidad en el manejo del erario público, para alcanzar índices de recaudación como en algunos países de Europa, en donde el aporte en impuestos alcanza niveles de hasta 50% de los ingresos, digamos con variaciones obviamente, pero que son lugares en donde también existe esa percepción de que los servicios públicos que reciben los ciudadanos son de excelente calidad. Claro, lo que hay que tener cuidado, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que nos manifiesta nuestro amigo Sánchez, debemos pensar qué tipo de sociedad es la que queremos. Nosotros no podemos pensar que los centroamericanos vamos a pasar en 2 años, o en 3 años, o en 10 años a tener una carga tributaria de 50%, llegar a ser como Suecia, o Finlandia, o Dinamarca.
pero sí podemos apostar a tener cargas tributarias, por ejemplo, de 20, en donde el gobierno empiece a crear las condiciones para que todos los empleadores y los empleados en la región gocen de las condiciones mínimas e ir apostando a ir mejorando poco a poco. Yo creo que es una cuestión de etapas. Gran parte de nuestro problema en la región es que no tenemos planes de desarrollo de mediano plazo. Y yo les pregunto a quienes nos honran con su, a quienes nos acompañan, es, bueno, ¿y hacia dónde van nuestros países? Porque por lo menos hay varios de los países de la región que no sabemos ni no tenemos un plan de largo plazo. Y entonces termina sucediendo que nuestros gobernantes nos dicen que todo estuvo bien, porque como no sabemos para dónde vamos, todo está bien. Entonces parte de lo que tenemos que ver es tener un horizonte muy claro, que se cumpla lo que está en la Constitución, porque para algo está, y apuntar a que el bienestar debe alcanzarse sostenidamente en un cierto plazo, pero avanzando poco a poco, ¿verdad? En este sentido, creo que una de las preguntas claves realmente, y creo que eso va un poco a la génesis de la investigación que ustedes han hecho, estos objetivos de desarrollo sostenible, estos compromisos que los países han adoptado, ¿marcan esa línea con suficiente claridad, digamos, o hace falta también esta definición de planes? Hay que reconocer que los objetivos de desarrollo sostenible son una iniciativa mundial, ¿verdad? Y de alguna forma lo que pretende los objetivos de desarrollo sostenible es crear ciertos estándares por medio de los cuales la sociedad cuando los alcanza cierto nivel de bienestar que es deseable. Por ejemplo, no tiene sentido de que haya discriminación entre hombres y mujeres. Entonces, todas las sociedades debieran avanzar hacia eliminar esas formas de discriminación. O, por ejemplo, no tiene sentido de que estemos destruyendo nuestra calidad ambiental en el corto plazo y entonces uno se pregunta, ¿nuestros hijos con qué van a producir en el mediano plazo? Todos sabemos que dentro de los factores de producción están los recursos naturales. Entonces, igual, los objetivos de desarrollo sostenible también establecen que no es deseable la pobreza, que no es deseable la desnutrición. Entonces, todos estos elementos lo que manifiestan es el deseo de la colectividad mundial de que todas las sociedades avancen hacia ese punto. Y yo creo que todas las sociedades en términos generales están de acuerdo. Y cuando los centroamericanos, los gobiernos centroamericanos suscribieron esto, están de acuerdo, están manifestando que están de acuerdo que eso es deseable. Pero si es deseable, no solo lo debemos decir, sino que también debemos aportar los recursos que son necesarios para alcanzar eso. Entonces quiere decir que los ODS debemos verlo no como el techo, sino como el piso en donde debemos estar parados. O sea, de ahí en adelante es lo que estamos buscando, pero nosotros ni siquiera estamos bien parados en ese piso. Entonces, de alguna forma, tenemos que lograr alcanzarlo, porque si no vamos a seguir siendo sociedades que sí crecen, sociedades en donde hay personas que tienen mucho, por supuesto, pero también hay sociedades en donde la mayor parte está marginada de los beneficios, donde hay mucha pobreza, donde hay mucha desnutrición, analfabetismo, etcétera. Okay. Ya estamos, digamos, llegando un poco al límite de tiempo. Quizá para reunir algunas de las preguntas que no han quedado respondidas y para dar pie a algunos comentarios finales que tengas. Más bien hay varias preguntas que tienen que ver con cómo abordar esta multiplicidad de retos, cómo empezar a destejer esa madeja que se ha vuelto tan complicada. Es un asunto de políticas públicas, es un asunto de voluntad política. Con eso más bien la idea sería cómo atacar estos problemas de fondo y que efectivamente nuestros países puedan cumplir esos objetivos, esa declaración de intenciones, como tú decías, que son los ODS. Bueno, básicamente es un problema de voluntad política, por supuesto. ¿Por qué no dije primero las políticas públicas? Porque las políticas públicas devienen precisamente de la voluntad política, del compromiso del grupo político de alcanzar algo. Pero debemos ser un poco más profundos. En muchos de nuestros países, la mayor parte de nosotros nos mantenemos al margen de la participación y dejamos que sean solo los políticos los que hagan este trabajo.
Yo creo que desde una sociedad civil, desde una cooperativa de nuestro trabajo, nosotros debemos estar permanentemente proponiendo y debemos estar permanentemente auditando el trabajo que hacen los políticos. Debemos exigir que los políticos definan un horizonte hacia dónde debe ir la sociedad, pero también cómo va a financiarse ese horizonte al que nos quieren llevar. De alguna manera, primero debe existir una voluntad política de los gobernantes de no quererse estar manteniendo en el poder, y sobre todo que no vaya a pasar como lo que menciona uno de nuestros amigos, que cada vez que llega un nuevo presidente borra todo lo que hizo el anterior. Y borra todo lo que hizo el anterior precisamente porque no tenemos un horizonte de largo plazo, en donde los gobiernos, cuando están en campaña, no se debieran llegar a decir o atacar lo que hacen los otros o lo que ha hecho, sino a que nos debieran llegar a ofrecer cómo van a lograr, qué van a hacer para que se cumpla eso que está en el plan de largo plazo. De lo contrario, lo que vamos a seguir viendo es de que cada quien llega cada 4 años y nos dice que lo que hizo el anterior está malo y que él sí va a hacer lo bueno, ¿no? Y hace 2, 3 cosas, pero dentro de 4 años viene el otro y vuelve a borrarlo y no llegamos a ningún punto. O como pasa con nuestros amigos salvadoreños, que es tan fuerte la polarización política de que lo que está haciendo uno de los segmentos sociales lo descalifica completamente el otro grupo, y entonces no podemos avanzar. Tenemos que encontrar sinergias, tenemos que lograr que hayan consensos entre los grupos, que haya esa voluntad política para a partir de ahí empezar a construir políticas públicas que beneficien a la mayoría, no solo a los que lo están formulando. Claro. No, bueno, yo creo que ese es un buen momento, digamos, para dejar esta discusión que obviamente no está saldada en el tintero, ¿verdad? Y que se pueda continuar esta discusión por los distintos caminos. Nosotros en este caso pues estamos a punto de finalizar, pero realmente es bueno reiterar la invitación a que vean esta presentación nuevamente cuando se les comparta, y también que vayan a consultar el documento original del estudio que hace ICEFI en su página, que es icefi.org, ahí la tienen en pantalla. Y sobre todo, pues quedar pendientes en la apertura de otros espacios como este, donde vamos a seguir discutiendo estos temas que a la larga son realmente transversales al desarrollo de la región. Así que muchas gracias por su atención, y a ti, Abelardo, muchas gracias. No, siempre es un placer, y muchísimas gracias a los amigos que nos regalaron su paciencia y su atención, y nuevamente la invitación a que puedan ver con mayor grado de detalle el documento original que está en el portal de ICEFI, y que por supuesto cualquier recomendación o comentario nosotros estaremos listos a atenderlos. Muchísimas gracias y feliz día. Gracias.